Marlaska, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y vos? Bien, aquí esperando a contaros historias de butroneros, que sabes que es son uno de mis malos favoritos. Sí, y además vamos a dar muchísimos detalles. Déjame que diga antes, porque hay un par de oyentes, Nicolás I, que dice que no era Louis Vuitton el que iba con Sarkozy, que era Bernard Arnault, el dueño de la firma Louis Vuitton. Que sí, que por supuesto, que era una manera de decirlo. Es como si estuviera hablando del empresario o del presidente del Consejo de Administración y dijera el señor Iberdrola, que no existe como tal señor Iberdrola, o el señor Telefónica, ¿eh? Era una manera de hablar, porque yo no sé los años que tendría ahora Vuitton si viviera, pero sería un campeón, tendría 200 años, como, bueno, 200 no lo sé, pero muchos, porque era un señor ya muy, muy mayor. Así que entiendo que han creído que me refería al señor Louis Vuitton, me refería al señor Vuitton, bueno, sí. Repito, como tomando la parte por el todo, ¿verdad? Tomando la marca por el nombre. Bien, hemos oído hablar mucho de butroneros en los últimos días. Han detenido una banda y lo curioso es que rápidamente han sido puestos en libertad. Y eso ha enfrentado a fiscales y a jueces con la policía. Y a nosotros con el sentido común no lo entendemos. Así que hoy Manu va a contarnos quiénes son estos butroneros del siglo XXI y qué explicación encuentra a esa libertad express, ¿no? Porque aquí hemos hablado varias veces de butroneros. Quizá para situarnos, ¿qué tipo de especialidad, ¿no? O de palo, como también se le llama en el argot criminal, es este de los butroneros? ¿Qué hacen? Bueno, pues son unos ladrones especializados en acceder a su teatro de operaciones, es decir, al lugar del robo, al lugar donde está el botín, mediante un agujero o butrón. El primer gran butronero fue Albert Spaghiari, un franco-italiano, que en el año 1976 llegó hasta la cámara acorazada de la Société Générale de Niza y reventó 4.000 cajas de seguridad. Ahí es nada. Se llevó 18 millones de dólares y dejó una pintada que ha pasado a la historia como el mantra, como el lema de los butroneros: sin odio, sin violencia, sin armas. Esa fue la pintada, ¿eh? Sin odio, sin violencia, sin armas. Un romántico, ¿eh? Este Spaghiari, pero los delincuentes no suelen ser así, desde luego. Y por muy butroneros que sean, no dejan de ser delincuentes, claramente. No, en España hubo un grandísimo butronero, del que hemos hablado aquí varias veces, que es Ángel Suárez Flores, Casper, que es el cerebro del butrón de Yecla, en el que se llevó más de 5 millones de euros una Navidad. Ahora está en prisión, pero por delitos bastante más violentos, por secuestros, por lesiones, y una buena parte de los que integraban su banda, la banda de Casper, han muerto violentamente. Iván Llorente Liébana, Juan Miguel Ortega, fueron asesinados y además no se sabe nada de los autores de esas muertes, ¿no? Ya. Poco romanticismo queda en esa banda. La banda de Casper, imagino que tuvo después sucesores y que son esos butroneros que ahora han detenido en lo que fue presentado por el propio director general de la policía como un enorme éxito policial, y tenía razón. Además. Sí, es que en realidad lo fue un grandísimo golpe a los butroneros. La operación se llamó Joy Universo y se detuvo a seguramente los 10 mejores butroneros de España. Entre todos ellos sumaban 112 detenciones, 112 antecedentes. Es decir, gente multireincidente, acostumbrados a caer una y otra vez, pero a no pasar prácticamente ni una semana seguida en prisión. La operación estuvo coordinada por el grupo de robos de la UDEF Central y por el de tráfico ilícito de vehículos, luego veremos por qué, de la UDICO Central, y fue muy, muy, muy complicada, porque en ella participaron hasta 7 brigadas de otras tantas provincias distintas, una comisaría local, y lo que fue más importante, la policía logró imputar a todos los detenidos hasta 39 robos en distintas provincias de España. Bueno, contado así, desde luego que parece todo un éxito, pero ahora explícame por qué fueron puestos todos en libertad, porque esto no se entiende. Bueno, voy a intentar hacerlo comprensible, aunque desde luego tiene una muy difícil explicación. A ver, como te decía antes, la banda, todos los detenidos, están acusados de 39 delitos distintos. Y de cada uno de estos delitos entiende un juzgado diferente. Madre mía. Es decir, el palo que se da en Zaragoza, hay un juez de Zaragoza que instruye el caso, el de Valencia, y así sucesivamente. Y en todos los casos, menos en uno de ellos, se trata de robos con fuerza, que es un delito que acarrea penas que nunca superan los 4 años y que, por tanto, nunca supone el ingreso en prisión preventiva. Por tanto, aisladamente, individualmente, cada uno de esos robos nunca implica la entrada en la cárcel. Bueno, uno de los robos, pero es que hablas de 39, Manu. Eso es, y tal y como pidió la Fiscalía, la policía lo que hizo fue lo siguiente: presentó a cada juez una diligencia de informe en la que se explicaba que la banda había cometido no solo el robo del que entendía ese juez, sino un total de 39. Lo que pasa es que no sirvió de nada. 3 jueces decretaron la puesta en libertad de los detenidos, con la consiguiente frustración y el enorme cabreo, como te puedes imaginar, no solo de los policías, que llevaban más de medio año
año investigando a este grupo, sino de las víctimas, sobre todo los joyeros, que se cercioran de la impunidad de la que disfrutan este tipo de delincuentes, desde luego. Además, estoy segura que la policía presentó pruebas suficientes como para acusar a esos detenidos de todos esos robos, ¿no? De los 39 asaltos. Bueno, no nos vamos a aburrir con la retaíla de indicios, porque hay una diligencia de informe grandísima, larguísima, que cuenta todo ello, pero te voy a contar unos cuantos que además son hasta chuscos. En uno de los robos que se imputa a la banda, se llevaron varios sofás de piel. Varios sofás de piel bastante valiosos. Bueno, pues en una foto de Facebook de uno de los detenidos está sentado en uno de los sofás robados, por ejemplo, porque la policía encontró la foto. La policía ha recuperado a los detenidos hasta 5 coches de gama alta robados, la ropa que empleaban para hacerse pasar por empleados de Telefónica, más de 100.000 pilas robadas en un almacén, 1.000 kilos de pienso sustraídos en otra nave, inhibidores de frecuencia para desactivar alarmas. En fin, no siga porque es evidente que hay más que sólidos indicios, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer para evitar estas libertades express que ya se han producido? Bueno, hace ya bastante tiempo que la gente que se dedica a la lucha contra estas bandas, contra el crimen organizado, está pidiendo una fiscalía especial para el crimen organizado, precisamente. De esta manera, el fiscal podría hacerse cargo de todos los delitos de un grupo como este, evitando que el caso se diluyese en juzgados de toda España, ¿no? Un poco lo que hace la Audiencia Nacional. Exacto, claro. Pero bueno, en cualquier caso, la policía está más que acostumbrada a que pasen cosas así. Me contaba uno de los responsables de la operación que una de las últimas veces que detuvieron a uno de los que volvieron a caer esta vez, lo detuvieron en Bilbao. Sí. Bueno, se lo llevaron ante el juez y ellos, mientras tanto, cuando él estaba ante el juez, fueron a despedirse de los compañeros de la brigada local antes de volver a Madrid. Bueno, pues el malo llegó a su casa de Madrid antes que ellos. No me lo puedo creer. Sí, así de rápido lo soltaron. O sea, lo de Libertad Express no es una exageración, es que es Libertad Express. Desde luego. Hemos oído la semana pasada hablar de El Piojo, del Taca. Creo que eran 2 de los detenidos en esta operación, ¿no? Y por lo visto en otras muchas. Son 2 piezas de cuidado. Son Raúl Gil Castañares, alias El Taca, y Jonathan Moñiz Alcaide, El Piojo. Son los 2 ladrones más importantes detenidos en esta Yo Universo y seguramente están entre los delincuentes más profesionales del país. Aunque trabajan juntos con mucha frecuencia porque les unen intereses comunes, poco tienen que ver el uno con el otro, ¿eh? ¿Qué diferencias hay entre estos 2 personajes de Lampa, entre El Taca y El Piojo? ¿El Piojo le llaman El Piojo porque es pequeño? Sí. Vale. Y por su capacidad para esconderse, además. Vale. Raúl Gil Castañares cumple mañana mismo 35 años. Este es El Taca, ¿eh? Ha sido detenido 27 veces. Con 35 añitos, 27 veces, madre mía. Vaya carrerón. Es El Taca porque es muy agarrado, es muy tacaño, es el diminutivo de tacaño. Ya. Tenía una empresa de construcción y hace unos años decidió que era mucho más rentable poner sus conocimientos al servicio del mal, del crimen. Y además es un tipo que se recicla continuamente. Regularmente se apunta a cursos de cerrajería en las mejores empresas y su especialidad es el oxicorte. Que ¿Cómo? El oxicorte. Oxicorte. Sí, es una especie de soplete capaz de perforar casi cualquier superficie, casi cualquier cámara acorazada, porque se llega a calentar hasta los 1000 grados que funde cualquier cosa. Oxicorte. Oye, me estás diciendo, es que me he quedado con lo de los cursillos estos, ¿eh? Sí. ¿Me estás diciendo que el tal Taca se apunta a cursos para ser cada día mejor ladrón? Sí, es un verdadero profesional, ¿eh? Se paga sus cursos de formación y además es un hombre de familia. ¡Ay, qué majo él! Míralo. Un tipo que pasa gran parte de su tiempo con su mujer y sus hijos en un chalet que tiene de 300 metros con piscina, en el que vive prácticamente sin salir de lunes a viernes. Nada de juergas ni de puticlubs, a los que son muy aficionados otros personajes de su gremio, y este es lo que hace, es el fin de semana sale a trabajar para quien le haya contratado. El Taca es un freelance del crimen, vamos a llamarle, ¿vale? Un tipo que es contratado por distintas bandas que le pagan una comisión que ronda entre el 25 y el 30% del botín del golpe, porque él solo va a abrir las cajas fuertes, él no participa en los preparativos, va a abrir las cajas fuertes y a desactivar alarmas. Ya, y esas ganancias, esas comisiones, luego ¿en qué las invierte? ¿Qué hace con él? Porque debe ser una pasta importante. Pues en bienes inmuebles. Ya he contado que vive en un enorme chalet al sur de Madrid, pero el Taca además tiene casas en Segovia y en Málaga, y su mujer tiene una curiosa actividad. Su mujer se dedica a importar relojes y joyas Bulgari falsas desde China para venderlas aquí. Y un salto cualitativo muy importante que han dado estos delincuentes es que ahora tienen muy buenos abogados y muy buenos asesores. De hecho, la policía ha empezado en esta operación a realizar sobre ellos investigaciones patrimoniales para tratar de demostrar que además de delinquir,
de robar, ellos blanquean el dinero que obtienen con sus robos. Bueno, esto es el TACA, y nos faltaba el otro, el Piojo, que es la otra pieza importante de esta operación. Bueno, el Piojo es Jonathan Moñiz Alcaide, es un delincuente completamente distinto al TACA, tiene 27 años, 20 detenciones, y se forjó como chorizo, como ladrón, en el mundo de los aluniceros, que es el primer escalón muchas veces de los delincuentes. O sea, que ¿no? coge el coche y lo estampa contra la fachada de una joyería. 16 años, roban coches y esparraman un par de coches buenos, los tiran contra una joyería, contra lo que sea, un comercio, y se llevan todo lo que hay, ¿no? Yeah. Es un consumado ladrón de coches y un conductor extraordinario, capaz de dar esquinazo a casi cualquier patrulla de policía que le persiga. Le pierden los coches de lujo. Hace unos meses se llevó 19 automóviles de lujo en un concesionario del barrio de Fuencarral. ¿Cómo que 19? 19 se llevó. Pero iría ¿sí? Con 20 tíos, claro. Sí, bueno, iría mucha gente, pero ya. Entraron en un concesionario de lujo, cogieron las llaves de 19 coches y arrasaron ese concesionario. Y en septiembre pasado robó en Zaragoza 4 Infinitis, 4 coches de la marca Infiniti, y precisamente este es uno de los golpes que da pie a esta operación policial, porque se inicia esta operación policial. El Piojo trabaja habitualmente con su hermano Iván, que es una montaña de músculos cargada de anabolizantes y de esteroides, que es capaz de sacar a un representante de joyería por la ventanilla de un coche y llevarse 60.000 euros en joyas. Y trabaja, otro de sus socios es Aarón Tendero López, que logró escapar esta vez de la operación policial. Y el Piojo vive protegido en una especie de forapache. Ya, ¿un forapache? Sí. ¿Eso qué quiere decir? A ver, pues ¿chale con piscina o otra cosa? No, esto es otra cosa. El Piojo es kinky, es de origen quincallero y está muy unido a su madre. Es un hombre de familia también. Toda la familia vive en un poblado que se llama El Ventorro, que es el forapache que te hablaba. Que es un lugar al que es prácticamente imposible acceder por la policía. Ya. Allí la banda, de hecho, tenía una nave, un almacén de seguridad en el que guardaban todos los objetos a los que tardaban en dar salida. Las joyas y el dinero salen muy rápido, pero otros objetos que robaban, bueno, pues tardaban más y los almacenaban allí. De hecho, cuando la policía desencadena la operación para realizar las detenciones, hubo que cerrar el poblado prácticamente, cerrar cualquier salida y aislarlo, ¿no? Y esta vez el Piojo fue sorprendido en la cama a las 6 de la mañana, porque otras veces que la policía lo iba a detener, ha logrado esconderse bajo una alcantarilla o en un falso techo que tenía en su casa. Bueno, pues ya nos hacemos un poco la idea de cómo son estos dos cacos, ¿verdad? El Piojo y el TACA. Ahora, cuéntanos cómo funcionaba la banda, ¿no? O sea, cómo daban los golpes, esos 39 robos de los que están acusados. Bueno, pues tienen un modus operandi casi infalible. Lo que hacen primero es estudiar detenidamente el lugar en el que van a robar. Lo estudian todos los rincones. Como en las pelis, ¿no? Sí, se visten como empleados de Telefónica y entran en los comercios con cualquier excusa para comprobar cómo están situadas las cámaras, el tipo de alarma que tiene el local. Otras veces, como una joyería de Valencia, incluso hacen compras por valor de 100 o 200 euros para ver con todo detalle el lugar. Otras veces lo que hacen es hacer saltar la alarma a propósito, entrando de manera torpe para ver el tiempo de reacción, y después vigilan cuidadosamente los horarios de apertura y de cierre, la llegada del personal. Esa parte del trabajo la hacen siempre los hombres del Piojo o él mismo. Solo al final llega el TACA. El final, claro, es la parte en la que se abren las cajas fuertes, que ahí hace falta pues el experto, ¿no? Eso es. Al negocio elegido, al local elegido, siempre se accede desde un local contiguo, desde el que ahí se practica el butrón, el agujero. Desactivan alarmas con los inhibidores que llevan y acceden a las cajas fuertes. Y en un máximo de 15 minutos, el TACA revienta la caja y la vacía. Y la huida es cosa del Piojo, naturalmente, y su pericia al volante. Claro, si encuentran una patrulla a su paso, no hay ninguna duda y la arrollan si hace falta. Bueno, pues veo que es gente que conoce bien ese concepto del trabajo en equipo, ¿no? Porque cada uno se encarga de lo suyo y son los mejores en cada uno de lo suyo. ¿Y qué tipo de negocio es el preferido por este grupo de butroneros? Siempre sitios donde haya o joyas o dinero en efectivo. De hecho, las joyerías son sus lugares preferidos. A la banda se le imputan butrones en joyerías de Getafe, en Valencia, en Santander, en Cantabria, pero no desperdician otros lugares, que tampoco que haya dinero. Por ejemplo, administraciones de lotería, empresas inmobiliarias. Bueno, eso antes. Ya, pero en la empresa inmobiliaria suele haber cajas fuertes, porque hay gente que paga con dinero negro y lo meten en caja fuerte. Y ellos lo saben, ¿no? Lo que pasa es que no le hacen ascos a casi nada. Son auténticos depredadores. Eso quiere decir que también robaban más cosas, ¿no? Durante los registros, te lo contaba antes, la policía encontró, por ejemplo, 1.000 kilos de pienso.
que cuestan un dineral, por lo visto. Pero pienso de animales, bueno, claro, animales, de que va a ser el pienso. Se lo llevaron en Navalcarnero, en un almacén de Navalcarnero, o 100.000 pilas que encontraron en una nave industrial. Ya. Entre los 39 robos que se les imputan hay botines de lo más variados, sofás de piel, máquinas taladradoras y hasta monedas del siglo I antes de Cristo de un valor incalculable. Oye, ¿dónde encontraron esas monedas del siglo I antes de Cristo? Pues de una vivienda particular en el centro de Madrid. La historia es apasionante y casi la historia de las monedas merece un territorio negro ya sola. Mira, en abril del 2012 los ladrones abrieron un agujero desde la azotea del edificio en el que vivía un coleccionista. O sea, ya le tenían perfectamente localizado, controlado. Por supuesto. Se metieron en su casa a través de ese butrón, reventaron un armario y la caja fuerte y se llevaron una colección de relojes de lujo Patek Philippe y Rolex y 867 monedas íberas, lusitanas y cántabras con una antigüedad superior a los 21 siglos. Madre mía. Alguna de las piezas era única en el mundo y se calcula que toda la colección completa, por ponerle un precio, tenía un precio de 600.000 euros. Oye, ¿me vas a decir que esas monedas aparecieron en casa de uno de los ladrones? No. El pasado mes de diciembre, gran parte de esas monedas iban a ser vendidas en una casa de subastas de Barcelona. Hasta allí las había llevado el dueño de un establecimiento de compraventa de oro del centro de Madrid. Al dueño de la casa de subastas de Barcelona le parecieron sospechosas las monedas, ¿no? Un lote tan grande, tan importante, claro, le pareció sospechoso, y comprobó que las monedas estaban denunciadas como sustraídas. Avisó a la policía, que inmediatamente detuvo a quien las había llevado a la casa de subastas, pero naturalmente, no dijo ni una sola palabra sobre la identidad de los vendedores, sobre quién se las había vendido. Oye, ¿y cómo han relacionado a estos detenidos en la operación Joy Universo con el robo de las monedas, entonces? Pues no dijo nada el intermediario. Pero el TACA guardaba en su casa 4 de estas monedas. Las guardaba en su casa. Ah, como recuerdo, 4. No sé si como recuerdo para sacar dinero por ella. Y desde luego la limpieza y la eficacia del robo en casa del coleccionista llevaban el sello del TACA. Aunque el hecho de que la banda comience a dar palos en pisos, en casas particulares, en viviendas, es algo excepcional. Hasta ahora no lo habían hecho y desde luego es muy inquietante porque hace pensar que el grupo empieza a contar con información privilegiada. ¿Cómo que información privilegiada? ¿Por qué? Pues el TACA y el piojo no entran en cualquier casa. Ya, imagínate, en la que desde me cuentas luego, no es cualquier casa, desde luego. ¿Y cómo se enteran de eso? Y además, en la casa del coleccionista fueron directamente, no tocaron nada más, fueron directamente a por las monedas y a por los relojes. Sabían bien lo que había, probablemente porque semanas antes del robo, el dueño de las monedas había hecho una reforma en su casa. ¡Ostras! Es decir, la banda recibe información de las casas en las que saben que va a haber un buen botín. La sospecha es que incluso, y esto sí que es muy peliagudo, tienen colaboradores en empresas de seguridad o de alarmas. Uy, qué miedo da todo esto que estás contando. ¿Y en qué consistiría esa colaboración? Durante la investigación de la operación Joy Universo, la policía ha comprobado cómo algunos de los detenidos llamaban ellos mismos a las centrales de alarmas y desactivaban las alarmas facilitando las claves. Y las claves solo pueden salir de las víctimas de los robos o de las propias empresas, ¿no? Exacto, si uno tiene alarma en casa, cuando suena la alarma por un error, bueno, pues la compañía te llama y tú tienes que decir una palabra, una clave alfanumérica, una palabra clave. Bueno, pues la policía cree que el piojo, el TACA y los suyos han empezado a corromper a empleados de compañías de seguridad. Y muy pronto sabremos más porque no creo que nadie tenga dudas que en estos momentos, después de su puesta en libertad express, ¿qué están haciendo estos cacos, no? ¡Qué horror! Me acabas de dejar, vamos, con el cuerpo fatal. No te vayas, Manu, que nos llama un oyente que se llama Juanjo y que ha sido víctima, no sé si del TACA o del piojo. Juanjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué le ha parecido la crónica de Manu Marlaska? Tremendo, ¿eh? Estoy con nervios en el estómago todavía. ¿Por qué? Cuéntenos. Yo soy la persona que robaron 18 coches en Madrid en febrero. En Fuencarral, en la Isla de Java. Exactamente, en Isla de Java 16. Eso es. Y claro, la sorpresa que yo manifiesto para todo el mundo que me está oyendo ahora, que sé que es mucha gente en España, es ¿cómo es posible que en este país este tipo de gente esté en la calle? Bueno, acaba de escuchar la explicación que ha dado Manu Marlaska, no nos entra en la cabeza, pero claro... Pero es que no tiene sentido, sobre todo, el problema que tenemos hoy en día es que es absurdo que gente como esta se dedique a este tipo de cosas y evidentemente sale bien. O sea, ¿para qué trabajar si sabes? En mi caso, lo que se llevaron de aquí entre daños y coches fueron casi 1 millón de euros. Un millón, claro. Entonces, es que hablamos del volumen, yo digo, la cuantía, ¿no? ¿Han recuperado los coches? Nosotros, gracias a ese, yo hice mucha publicidad ofreciendo 100.000 euros de recompensa por la recuperación de estos vehículos. Y se recuperaron
de los 18, que fueron realmente 18, 14, 4, esos nunca más han aparecido, eran coches caros, BMW X5, 2 unidades, muy nuevos, con pocos kilómetros. Todo eso nunca lo he vuelto a ver. Y sí, el seguro luego se ha portado bien, nos ha pagado, pero no ha recuperado todo. Y hay una cosa que no he recuperado, que yo lo dije varias veces en televisión: yo no he vuelto a ser el mismo. Ya, O sea, claro. yo he perdido toda la ilusión que tuve cuando abrí el negocio, que lo acababa de abrir hace un mes. Eso todo se perdió y no he vuelto a ser el mismo, porque cada día con esto las cámaras miro todo, miro a ver si me están robando, tengo una persona 24 horas dentro de la nave. Vivo asustado gracias a este gobierno o al anterior o al que venga. No, y a los jueces, no vaya toma usted al decanato de Plaza de Castilla, a los juzgados, y se lo explica al juez decano de Madrid. Pero yo lo que digo siempre es a cualquier juez que lleva uno de nuestros casos, ¿ese señor se da cuenta que dejando en libertad está haciendo que estos señores lo vuelvan a hacer y vean que esto es un buen sistema de vida? Porque, Juanjo, cuando robaron esos 18 coches de su concesionario, ¿era por la noche? ¿Estaban ustedes dentro? ¿Cómo fue? No, nosotros cuando lo robaron, esto fue una cosa muy rara, porque aquí alguien de mis empleados dejó las llaves. Esto era un protocolo de seguridad que nunca se hace. Dejaron las llaves de todos los coches de la nave. Había 100 coches aquí, dejaron las 100 llaves aquí. ¿Y eso ocurría siempre o ocurrió solamente aquel día? No, nunca, solo ese día. Yo siempre he pensado que alguno de mis empleados tiene que ver con el robo, por supuesto que lo he pensado. Claro. Pero no se ha podido probar. Qué tremendo, qué tremendo eso que está diciendo Juanjo. Mira, claro, es que pierdes la confianza en todo. Claro. Te digo más. Nosotros, al cabo de los 6 meses, descubrimos que esos mismos empleados que estaban en la época del robo, esos mismos estaban haciéndonos la cama, vulgarmente dicho, estaban a mis propios clientes cuando venían al concesionario a comprar un coche, le decían: no compre aquí, que yo le consigo los mismos coches, sé dónde los compra mi jefe y yo por detrás se lo consigo más barato. Estos mismos señores que les tuve que despedir, esto me ha pasado también a mí en mi propio establecimiento. O sea, mis propios trabajadores, mis propios comerciales, impidiendo que yo realice las ventas de los coches, diciendo a mis propios clientes: no compré. Esos son mis empleados. Madre mía. El mercado está que no sabe uno ya ni si lo tienes dentro de casa, que es lo que decís, gente de seguridad. Sí. ¿De quién te fías, no? En fin, Juanjo, agradecemos muchísimo su llamada. Gracias, claro que sí. Porque... No, vosotros por dejarme un poco esto, pero yo la última cosa que digo de verdad es: por favor, que se dé cuenta la gente que no podemos dejar en la calle a gente que va a seguir, que no para, y que un día pasará algo peor. Morirá alguien en un robo, un atropello, que los jueces no hacen su trabajo correctamente. Gracias, Juanjo. Gracias. A ti, Julia. Ha sido un testimonio, en fin, más vinculado a lo que contaba Manu Marlaska, imposible. Aunque seguramente si los jueces aplican así la ley, lo que haya que cambiar sea la ley. Y ahí sí que son los políticos quienes deben hacerlo, ¿eh? Pues claro, si, como tú decías, por cada uno de esos robos, Manu... Hay que cambiar, lo que hay que cambiar es el concepto, ¿no? Porque cuando hablamos de crimen organizado es esto es una organización criminal que hay que tratar como un todo, no como un caso individual. Eso es, no uno por uno, perdido y desperdigado por 39 juzgados diferentes. Ahí está, por eso hay que cambiar la ley clarísimamente. Gracias, Manu. Un placer, gracias. Hasta la semana que viene, buenas tardes. Enseguida hablamos con el doctor Bartomeu sobre el corazón. Mira, a Manu le podría... Manu, ¿sigues ahí, verdad? ¿Todavía? Uy, qué rápido le han dado al botón. No, estoy aquí. ¡Ah, bueno! Vale. Es que tú que corres maratones y que eres un mega deportista aficionado, pero de los potentes. Bueno, sí, pero aquí mi chico se ha hecho la maratón de New York, y muchas otras, o sea que no es una tontería. ¿Tú te preocupas por tu corazón? ¿No te angustia cuando de pronto en una maratón muere alguien, como en el caso de Barcelona? No, yo tengo un médico que dice que para qué voy a ir al médico, entonces... No. Bueno, en todo caso, ya sé que estáis ya en plena cocina del informativo de la Sexta, como Mendizábal, para dentro de un rato, pero en todo caso, si puedes, no pierdas la oreja. Okay. Que el doctor Bartomeu, que es un experto cardiólogo, va a contarnos cómo prevenir para los, sobre todo, deportistas aficionados como tú. Ale, adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Julia en la Onda. De 4 a 7 en Onda Cero.